Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de un gran dinosaurio. Esta cinta fue estrenada en noviembre del 2015 y fue la primera vez que Pixar lanzó dos películas en el mismo año, pues tan solo unos meses antes se había estrenado Intensamente. En el caso de Un gran dinosaurio no resultó tan llamativa, pues solo logró recaudar 332 millones de dólares, que sí es una gran cantidad, pero no se compara a otros grandes éxitos del estudio. Y hasta el día de hoy, Un gran dinosaurio es la película de Pixar que menos ha recaudado. La cinta fue dirigida por Peterson, quien anteriormente solo había dirigido el cortometraje Parcialmente nublado. No obstante, ya había trabajado en el departamento de arte de algunas películas del estudio, además de haber prestado su voz a algunos personajes. Y si su apariencia se les hace familiar, es porque de hecho Russell, el niño de Up, está inspirado en él. ¡La naturaleza! ¡Vamos a explorar! ¡Cacao! ¡Roar! Cuando se anunció la cinta por primera vez, todavía no sabían cómo la llamarían, así que le pusieron humorísticamente la película sin título de Pixar sobre dinosaurios. Ya después finalmente le pusieron The Good Dinosaur. En Hispanoamérica se nombró como Un gran dinosaurio y en España como El viaje de Arlo. Para crear los movimientos de Arlo y su familia, los animadores estudiaron a distintos elefantes, así como también a algunas jirafas, ya que estos eran del tipo de dinosaurios con un cuello bastante largo. En Monsters University se le hizo referencia a esta cinta, y es que en una de las habitaciones de simulación se puede ver un juguete de Arlo. Como saben, es tradición colocar a la camioneta de Pixaplaneta en las películas de Pixar, y en esta cinta la incluyeron de una manera muy ingeniosa, pues se trata de un asteroide. Originalmente Arlo era mucho más grande, sin embargo después se decidió que para transmitir esa idea de inocencia y timidez era mejor hacerlo más pequeño, siendo él el más joven de su familia. Otra tradición en las películas de Disney es el A-113, y el director ha confirmado que este también aparece aquí. Es difícil de ver, pero aquí está, escondido en esta cerca. Hay un momento en el que Arlo se cae al río y este es llevado por la corriente. Para eso, algunos del equipo de producción se animaron a hacer rafting, y así tener una idea de cómo sería ser llevado por los rápidos. Durante el viaje, nuestros personajes conocen a un extraño dinosaurio. A este se le hizo referencia en Intensamente, en uno de los recuerdos de Riley. Cuando Arlo es mordido por uno de los roedores y cae al agua, puede verse en el fondo a un pulpo. Se trata de Hank, personaje que veríamos después en Buscando a Dory. La pelotita de Pixar también puede ser vista aquí. En esta ocasión aparece cuando nuestros personajes se intoxican con la fruta y comienzan a alucinar. Por supuesto, al ser esta una película de dinosaurios, no podían faltar referencias a Jurassic Park. Una de ellas es cuando Arlo está acorralado por unos Velociraptor y llega su amigo T-Rex al rescate, pues algo similar ocurrió al final de Jurassic Park. En Toy Story 4 hacen referencia a esta cinta, y es que cuando los personajes utilizan al gato para salir de la tienda, se puede llegar a ver una figura de Arlo. Esta sería la tercera película de Pixar que no logró ser nominada al Oscar. La primera fue Cars 2 y la segunda Monsters University. Y es que si bien la cinta contó con críticas en su mayoría positivas, lo cierto es que también forma parte de esas películas con las que el estudio perdió un poco su reputación. Claro, considerando que tienen un alto estándar de calidad. Pero en fin, cuéntame, ¿te gustó esta película? ¿Te aburrió o de plano ni siquiera la has visto? Como sea, déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Herme Android, Rodrigo Díaz, Ángel Hernández y Paula García.
Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.